Cuba Información. Su Excelencia, actualmente Cuba atraviesa por un proceso, yo no sé si llamarlo de reformas, pero sí se ha llamado de actualización del modelo socialista. ¿Qué parte le toca a la política exterior de Cuba en ese sentido? Yo creo que le toca una parte importante. La política exterior de cualquier país debe ser reflejo de lo que pasa al interior del país. Yo creo que desde nuestras embajadas, en toda nuestra política exterior, debe estar reflejado el enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo cubano en todo este proceso de transformación. Yo quiero decirte que este proceso no es un proceso decidido desde la cúpula de un gobierno. Es un proceso que ha sido profundamente democrático. Todo el pueblo cubano participó en su decisión. Es un verdadero ejercicio realmente de participación popular. Todos los lineamientos de política económica y social del país fueron discutidos en las escuelas, en los centros de trabajo, en los barrios, no solamente para conocer de la propuesta hacia el gobierno, sino para que los ciudadanos opinaran, propusieran y transformaran el documento. De hecho, se transformó en un 68%, y todo lo que estamos haciendo hoy, que está dirigido a perfeccionar nuestro sistema, a lograr una mayor eficiencia en nuestra gestión económica, con el objetivo único de crear mejores condiciones para incrementar el bienestar en nuestra sociedad y una mejor distribución aún de la que tenemos, de la riqueza del país, está funcionando gracias a ese consenso. Es un esfuerzo, repito, grande, un esfuerzo que nos llevará años, pero no tenemos duda de que al final del camino tendremos un socialismo más consolidado en nuestro país. Permítame detenerme un poco en este tema para conocerte su propia voz, Su Excelencia. ¿Qué significa exactamente esta actualización? Es decir, cuando se habla desde el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, luego en la conferencia del año pasado, se dictaron los lineamientos para actualizar, y más que actualizar, decía el presidente general Raúl Castro, profundizar el modelo socialista cubano. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Sobre todo frente a experiencias como de la URSS o como, permítanme decirlo en mis propias palabras, de China, cuando modelos así dieron paso a la contrarrevolución. ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Sí, bueno, te decía que es para perfeccionar, porque en realidad en Cuba fue una aspiración desde el propio triunfo de la revolución lograr una sociedad no solamente con iguales oportunidades desde el punto de vista teórico, sino práctico, y que eso se convirtiera realmente en una palanca para llevar la justicia a todos los ciudadanos de la sociedad. Y ha sido así como Cuba se ha desenvuelto. Pero Cuba vive circunstancias especiales en este mundo. Por un lado, nos afecta de manera significativa la crisis económica mundial, como a todos en este mundo, que ha sido generada y creada, ¿no?, por los países desarrollados, pero con la intención además de descargarla sobre los países que tenemos, los países subdesarrollados, y Cuba no es una excepción. Sufrimos el incremento de los precios de los productos que tenemos que adquirir en esos mercados, sufrimos las consecuencias financieras de esa crisis. Pero en el caso nuestro también se suma el hecho de que hemos vivido durante todos estos años un terrible bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, que va dirigido realmente a crear una situación económica y política insostenible en el país. Debes conocer que los creadores, los inventores de este diabólico plan de asfixiar a Cuba económicamente, definieron, y está en documentos oficiales del gobierno norteamericano, que la idea era crear hambre, que era crear desesperación en el pueblo cubano para que provocaran la caída de lo que ellos llaman el régimen cubano. Y Cuba vive también en esta situación las consecuencias de las propias ineficiencias que se generan
en el desarrollo económico, como en todos los países, ¿no?, de nuestro país, y la afectación que nos ha causado los desastres naturales que hemos sufrido en los últimos años. Y esto lleva al país realmente a pensar y repensar cómo podemos nosotros, ya sobre lo construido en materia de igualdad para todos nuestros ciudadanos, en materia de justicia social, crear condiciones para poder seguir incrementando incesantemente esos servicios y esas condiciones que se le ofrecen a la población. Y una vía indispensable para lograrlo con nuestros propios recursos es haciendo más eficiente y más productiva nuestra economía, ¿no? Y de ahí surge realmente esta necesidad. Entonces, ¿qué es este proceso, no? Este proceso es, por ejemplo, en el sector agrícola, es potenciar realmente la producción agrícola. Nosotros, por todos estos problemas que te decía, más el hecho cierto de que a lo largo de los años hubo una emigración del campo a la ciudad, y con el propio desarrollo del país, el desarrollo educacional y demás, realmente ya tenemos alrededor solamente el 20% de la población viviendo en el campo, ¿no?, y no necesariamente trabajando en labores agrícolas. Tuvimos la necesidad de importar la mayor parte de los productos y los alimentos que consumíamos. Para un país pequeño, una economía pequeña como Cuba, esto realmente es un peso enorme. Bueno, se han desarrollado políticas que van dirigidas a revitalizar la producción agrícola. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ofreciéndole realmente condiciones muy favorables a aquellas personas que deciden regresar al campo. Se le ha dado usufructo gratuito de la tierra hasta 67 hectáreas, que es renovable, tanto a personas naturales como jurídicas. Se le han dado condiciones financieras muy particulares, con créditos sin intereses para aquellos que inician su actividad en la agricultura, aseguramiento a sus producciones, garantía de precios, y el Estado le compra la producción a precios muy ventajosos, y otras, ¿no? Es solamente un ejemplo. Hemos ido también a una política de un mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo, de los recursos humanos del país. Arrastramos un sector público realmente con una cantidad enorme de trabajadores que no siempre garantizaba una productividad adecuada. Entonces se ha producido un reacomodo de la fuerza laboral hacia el sector no estatal, tanto cooperativo como el sector de trabajadores por cuenta propia, con todas las garantías, por supuesto, del Estado para ayudar a la calificación y recalificación de esa fuerza de trabajo, y también garantías de cobertura social para evitar que nadie se quede, para evitar que alguien se pueda quedar desprotegido, que eso realmente es impensable en el país. Se han desarrollado políticas también dirigidas a que el apoyo, el sostenimiento del Estado vaya dirigido hacia las personas que realmente lo necesitan. A través de los años desarrollamos programas en los cuales la población se benefició universalmente, con independencia si lo necesitaba o no. Sí. Ahora los recursos van dirigidos mayormente a ayudar a esas personas. Ahora, todo esto que te he dicho no quita que los pilares de la revolución y del socialismo en Cuba, que es el acceso universal y gratuito a la educación, el acceso universal y gratuito a la salud, a la cobertura universal de seguridad social, se ven afectados. Eso se mantiene incólume, son los pilares, son las bases del proyecto social en nuestro país. Seguirá siendo así en los años por venir, y por supuesto en el futuro, porque esa es la garantía de nuestro socialismo y de nuestra patria. Son los grandes logros del pueblo cubano, son los grandes logros de la revolución cubana. Te lo he escrito muy a grandes rasgos, pero bueno, son 312, 313 lineamientos económicos, es muy amplio en ese sentido, pero todo va dirigido a eso, a lograr una mayor eficiencia, una mayor productividad, y con ello una mayor posibilidad de seguirle dando una mejor vida al ciudadano cubano. Usted acaba de mencionar algo que me parece muy importante, que los pilares de la revolución y del socialismo en Cuba se mantienen.
que no se mueven con esta actualización. Yo he escuchado críticas que dicen, estas reformas o estos cambios te corren el riesgo de generar burguesía, y la burguesía genera contrarrevolución en términos objetivos, por lo menos teóricos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, en primer lugar, en todos estos años de revolución hemos estado sometidos siempre a un barraje de críticas. En unas ocasiones porque nos dicen porque no hacen y otras porque hacen, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a eso. Nosotros los cubanos estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Y estamos muy convencidos de que lo que estamos haciendo es para reforzar nuestro proyecto socialista. Y por supuesto que en cualquier programa de transformación siempre puede haber efectos colaterales. Y creo que lo más importante es que estamos en capacidad siempre de reconocer los efectos y de enfrentar los efectos, porque el pueblo cubano es un pueblo muy educado, es un pueblo muy culto, muy preparado. Por otra parte, lo que se está haciendo al ritmo, me parece adecuado, para cuando haga falta corregir algo, corregirlo en el camino. Siempre lo que se haga va a ser el resultado del consenso del pueblo cubano. No va a ser la voluntad de tres teóricos que quieran implementar determinadas políticas. Va a ser, repito, la opinión, la decisión de todos los cubanos. Yo creo que esa es la mejor garantía para que el proceso que hemos defendido durante tantos años se consolide con lo que estamos haciendo. No tengo la menor duda de que así va a ser.